mucha atención a esta información. Localizan cerca de la frontera entre Estados Unidos y México a un niño de 4 años de nacionalidad ecuatoriana. El menor de edad fue encontrado por una patrulla fronteriza. Con su pasaporte e información de contacto de familiares, se presume que fue abandonado por traficantes. Caminaba por ahí solo, con apenas 4 años. La imagen viral muestra al niño con un gorro y que sostiene precisamente un juguete en su mano derecha y está frente a una autoridad policial, ¿no? Esa es la imagen que ha trascendido y que en este momento está recorriendo el mundo. Un agente de patrulla fronteriza está preguntándole cosas, saber cierta información, y tenemos también que entender cómo lamentablemente funciona esto en la frontera. Muchos niños son abandonados, padres pagan para que ellos pasen, y esto es parte del plan. Que sean precisamente abandonados en la frontera y que alguien los encuentre para que sean llevados inmediatamente al otro lado, exponiéndolos. Cancillería ya se ha pronunciado sobre este tema, ha entrado en contacto con las autoridades de Estados Unidos para que pongan en contacto a este niño de 4 años con su familia del lado del territorio norteamericano. Es el drama de la migración que continúa y de hecho que se ha acentuado en los últimos años. Sí, hay más casos, Carlos. De hecho, durante los últimos años se han reportado varios casos de niños ecuatorianos que han sido precisamente abandonados en la frontera o que lamentablemente han muerto incluso. Mire esta estadística, únicamente en lo que va de 2022 se han reportado más de 19.000 casos de niños que han sido encontrados sin compañía de un adulto, ahí en la frontera. Varios casos de niños ecuatorianos abandonados se han registrado en la frontera entre México y Estados Unidos. Uno de los más recordados es este. Un menor de edad fue abandonado en ese lugar. Él tenía en sus manos un oso de peluche. Levantaba sus brazos y corría desesperado de un lugar a otro para llamar la atención de la mujer que lo acababa de abandonar en el sitio para que cruce ilegalmente por su cuenta la frontera hacia Estados Unidos. Asimismo, el 31 de marzo del 2021, el mundo se estremeció al ver cómo 2 niñas ecuatorianas fueron lanzadas desde el muro que separa los 2 países. Las pequeñas no sufrieron lesiones tras caer y luego fueron reunidas con sus padres en Nueva York, Estados Unidos, tras haber permanecido en la división de menores no acompañadas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Por su parte, en México se hallaron en estos días 266 migrantes que eran transportados en 3 tráilers cuando circulaban por una carretera de Nueva León. 13 de ellos eran ecuatorianos. Datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos registran que en lo que va del año se han encontrado más de 19.600 niños no acompañados. Isaac Jacome, 24 horas. Qué duro, qué duro. Yo aquí no voy a juzgar a nadie, pero qué tanta desesperación debe existir para exponer a tus hijos a eso. O sea, para exponer a que cualquier cosa pueda pasar en la frontera. Todos hemos visto cómo adultos se han quedado en medio de las fronteras. No se diga niños de 4, 3, 5 años. Todavía, pese a que nos hemos escuchado muchas veces el grito de ayuda, no me dejes, de aquel niño que fue abandonado el año pasado en la frontera, pues todavía nos sigue espeluznando, ¿no? Y bueno, eso es parte de la tragedia que reúne precisamente la migración ilegal y que sigue reuniendo y que sigue dando dinero a un fuerte grupo que son los coyoteros. Es un gran negocio que en este momento en Ecuador sigue captando gente. Sin duda, hechos dramáticos. 19.000 niños sido encontrados en lo que va del año. Me asombra impresionantemente esta cifra. Ahí, solitos, sin sus padres. A la final, los coyoteros ya han encontrado en esto un nuevo modus operandi. Sí, y también recuerdo que en su momento, cuando no sé si tú recuerdas, Carlos, amigos, cuando todos los días hablábamos de migrantes ecuatorianos fallecidos, encontrados o desaparecidos en la frontera, desde el gobierno se habló de hacer un censo aquí, precisamente en las zonas donde más se da esta migración, que es la Sierra Centro, pero luego de eso no se supo mayor cosa. Se habló de hacer una campaña interna para evitar precisamente la migración de esta forma, que pone en riesgo a todos, pero realmente no, de allí quedó simplemente en un tema coyuntural y no se expandió. De hecho, se quedó en el anuncio de campaña y me acuerdo tanto la promesa: vamos a construir un país del cual los ecuatorianos no se quieran ir. Simplemente se quedó en el anuncio. Vemos que el drama de la migración de nuestros compatriotas y sobre todo de los niños
continúa a la fecha. 8 de la mañana con 7 minutos. Vamos de inmediato con otros temas. Sí, temas locales, amigos. El tráfico que genera en la salida del sector de Villa Bonita caotiza la circulación en ese lugar. Contacto a esta hora es con nuestra compañera Vanessa Robles, quien nos tiene más información desde ese punto. Vanessa, muy buenos días. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Estamos a la salida de Villa Bonita, en una calle que es bastante angosta, que es doble vía y que conduce desde el conjunto habitacional hasta la vía Adaule. Y sucede esto que usted ve en pantallas. Cuando los buses tratan de virar, prácticamente les toca a veces hasta invadir el otro carril. Los vehículos livianos deben buscar la manera de hacerse a un lado para que no se registre algún accidente de tránsito. Acá no tenemos ningún semáforo en este punto. Y esto hace que la situación se vuelva más caótica a nivel de tráfico. Hay un agente de tránsito, sí, pero nos comentan los conductores que no están siempre. Y sin exagerar, nosotros parecemos ya un buzón de quejas de las personas que pasan por aquí y nos gritan mucho tráfico, mucho caos vehicular. Miren, por ejemplo, allá tenemos otros camiones que van saliendo de esta zona industrial, porque de la salida a Villa Bonita, de esta calle bastante angosta, que es doble vía, mire cómo vienen invadiendo carril. Se supone que es solo el lado derecho, el carril de salida a la vía Daule. Mire por acá, por favor, ayúdeme a enfocar. Mire, ahí tenemos a otro vehículo pesado que también está invadiendo carril. Se supone que esto es doble vía. ¿Qué es lo que dice la gente? Ok, que formalmente se convierta en un solo sentido la vía, porque si se va a respetar así la circulación, entonces que al menos se determine que es un solo sentido. Esto es el desayuno de todas las mañanas, relatan los conductores que salen de Villa Bonita y van a la vía Daule, en una zona industrial donde falta mayor control de tránsito y que es la única manera de poder llegar hasta la vía Daule, que es la principal, al menos por esta calle. Esa es la información, amigos. Ustedes siguen. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Vanessa. Y de hecho, hemos recibido muchos mensajes de ciudadanos que nos dicen gracias por fijarse en esto, en el tránsito, en lo que vivimos todos los días, en la cotidianidad que realmente nos está absorbiendo 2 horas, 3 horas, 4 horas de su día atrapados en el tráfico. Sí, y seguiremos con nuestro compromiso de monitorear permanentemente lo que pasa en su sector. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Ahí revisamos desde el aire el sector de Villa Bonita. En efecto, es una calle angosta donde convergen todos los vehículos de ese punto de la ciudad. Pero hay una alternativa, incluso ir por detrás de una industria cervecera muy conocida que ahí se encuentra para poder redistribuir el tránsito. Veíamos en el informe de Vanessa Robles que ni siquiera la presencia de la Autoridad de Tránsito Municipal logra aliviar, al menos dentro de las expectativas, lo que ocurre ahí. Tráfico vehicular, sobre todo en las horas pico, al salir de casa y al regresar. Y seguimos con otros temas, amigos, cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos. 4 personas fueron asesinadas la tarde de este martes. Ocurrió en Durán y también en Guayaquil. Sujetos que se movilizaban en una moto, pues los dispararon. Lamentablemente lo de todos los días. Vamos a enlazarnos con Paul Tutibén, que se encuentra en la cooperativa Paraíso de la Flor, donde ocurrió uno de los sucesos. Paul, muy buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Así es, la ola de criminalidad no se detiene en Guayaquil y Durán. Esto es y le pertenece a la zona 8. Acá en el Paraíso de la Flor, bloque 1, cerca de las 2 de la tarde, un hombre fue acribillado. Le propinaron al menos 12 tiros. Como lo pueden ver en las imágenes, la víctima quedó tendida en la calle. Se sabe que en el lugar también otra persona resultó herida. 2 sujetos armados a bordo de una motocicleta persiguieron a su objetivo. Este hombre corrió varias cuadras con la intención de ponerse a buen recaudo y finalmente en el lugar donde nos encontramos fue abatido. Inmediatamente la policía del servicio urbano levantó todos los indicios. En este caso también colaboró la policía de criminalística, como también agentes de la DINASET. El cadáver fue llevado a la morgue para la respectiva autopsia y según el parte de la Policía Nacional, la víctima, quien habría recibido los 12 tiros, fue identificada como Germán Andrés Mero Chávez. Esto ocurrió en el Paraíso 1 de la Flor, del Paraíso de la Flor,
pero a pocas cuadras en el bloque 3 del Paraíso de la Flor, que le pertenece al noroeste de Guayaquil, también otro hombre fue asesinado. Este hombre no ha sido identificado, no portaba sus documentos. También bajo la misma modalidad, sujetos a bordo de una motocicleta le propinaron, en este caso, 7 tiros. Por este suceso no hay detenido, como tampoco en el caso del Paraíso de la Flor, bloque 1. En Durán también se reportaron sucesos violentos. Cerca de las 5 de la tarde, en un lugar, en una zona abierta, 2 hombres fueron asesinados. Sujetos armados llegaron al punto y les dispararon al menos 15 tiros a los hombres. Las víctimas fallecieron a los pocos minutos. Estas personas fueron identificadas como Vega Quijije Carlos Eduardo y Valencia Chillambo Garis Manuel. En el punto, la policía levantó algunos indicios como los casquillos regados, además un fajo de dinero. A una de estas personas abatidas le habrían encontrado este fajo de dinero. Hay que mencionar que la cifra de los muertos no se detiene. Desde el 1 de enero a la fecha van más de 960 casos. La policía dice que están investigando, están tratando de localizar a los criminales. Es la información a esta hora. Ustedes tienen más en estudios. Gracias, buenos días. Gracias, Paul, por la información. Ojalá que los resultados de esas investigaciones se comuniquen oportunamente, porque lo cierto es que como hay tantos casos, pareciera que las investigaciones se diluyen en el tiempo. Sería bueno escuchar, por ejemplo, qué ha pasado con los recientes casos, al menos para que haya esa sensación de que si yo confío en la autoridad va a haber algún resultado, se va a hallar a los culpables y demás, pero lo cierto es que pareciera que a más de la noticia coyuntural, pues, no pasa nada. Sí, la impunidad hace crecer precisamente esa sensación de inseguridad que tenemos todos. Y bueno, hemos visto cómo se dan generalmente estos sicariatos y cómo las víctimas generalmente son hombres, pero también hay que decir que hay una cifra importante de mujeres que han sido asesinadas por integrantes de mafias. Son 80 en lo que va del año las mujeres que han sido asesinadas por integrantes de mafia en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón. La Policía Nacional investiga estos crímenes. En uno de los casos, una mujer recibió 17 tiros. Ya son 80 mujeres asesinadas en lo que va del año en Durán, Guayaquil y San Borondón. 66 por violencia criminal, es decir, en manos de mafias. Mujeres con conexiones directas a agrupaciones dedicadas al micro y narcotráfico, mientras otras simplemente por ser pareja de sujetos que se dedican a actividades ilícitas. Estas víctimas, de las 66, 11 de ellas tienen antecedentes penales. Entonces vemos una vinculación directa de la mujer también en el tema ilícito, básicamente. Hay varias mujeres que también están dedicadas a este tema ilícito, al expendio y al microtráfico. Y eso lógicamente los expone y les deja propensas a que sean víctimas de la delincuencia. Tomemos en cuenta que la incidencia de la muerte violenta es básicamente motivada por el tema del tráfico y el microtráfico. Los últimos casos se reportaron en la Cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur y en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. En ambos casos, las víctimas recibieron más de 10 impactos de bala. La mujer asesinada en el Guasmo tenía antecedentes penales por tráfico de drogas. A pesar de eso, también tenía una enfermedad catastrófica y que eso como que también le motivó para dedicarse de alguna forma a temas ilícitos. Ya hablamos de eso, del expendio, que aparentemente sería la motivación por la que esta persona fue victimada de esta forma tan agresiva y violenta como se la pudo registrar el día de ayer. Tomemos en cuenta que existen alrededor de 17 impactos en la humanidad de esta persona y se levantó 14 indicios balísticos, entonces son munición 9 milímetros con la que fue agredida esta persona. Mientras que la del noroeste de la ciudad recibió los disparos dentro de su casa y el sicario escapó a bordo de una tricimoto. De las 80 mujeres asesinadas, 14 son por violencia interpersonal. 968 muertes violentas registramos en el año 2022 que se han registrado acá en el Distrito Metropolitano de Guayaquil. Son 688 que se registraron en el año anterior. Catalina García, 24 horas. Y vamos con temas de seguimiento. La defensa del único sospechoso por el ataque terrorista registrado el 15 de agosto en la calle 8, en el Cristo del Consuelo, donde murieron 5 personas, solicita una audiencia para la revocatoria de la prisión preventiva que le dictaron por las armas y explosivos que le encontraron ahí en su casa. Recordemos que se trata de alias El Morado, quien registra 7 antecedentes penales, el último por intento de asesinato a 7 personas.
La policía vincula a Darío Chinchay con la banda de los Águilas, una célula que se desprendió de los choneros, liderada por Junior Roldán alias JR, y que mantiene una batalla frontal por territorio para el tráfico de drogas contra lobos y tiguerones. Darío Arturo Chinchay San Lucas, conocido en el mundo delictivo como alias El Morado, registra 7 antecedentes penales desde el 2006 por delitos menores como receptación y tentativa de asesinato en 2022. Darío Arturo Chinchay San Lucas, alias El Morado, de 34 años, es uno de los sospechosos por el atentado con explosivo en el Cristo del Consuelo, sur de Guayaquil. Fue detenido en el suburbio. El ciudadano confesó haber participado en el atentado narcoterrorista que cobró la vida de 5 personas la madrugada del pasado domingo 14 de agosto y otras 17 resultaron heridas. A Morado se llegó porque se investigaba el asesinato de una familia. Tras allanarle su casa, la policía encontró armas de fuego, explosivos y droga. Por todo lo que le hallaron, le dictaron prisión preventiva. Al sujeto se lo vincula con lo ocurrido en la calle 8 porque en uno de los teléfonos que le confiscaron se descubrió conversaciones activas de haber participado en el suceso. La defensa está apelando la prisión preventiva que le dictaron por las armas y los explosivos que le habrían encontrado. Mediante escrito presentado por parte de su abogado, el pasado lunes 29 de agosto, solicitó fecha y hora para que se efectúe una audiencia para la revocatoria a la prisión preventiva. Sin embargo, esta fecha aún no ha sido fijada. Recordemos lo siguiente: el individuo habría participado en una tentativa, supuestamente protagonizó una balacera en el distrito Portete, donde 7 personas quedaron heridas. Estuvo poco tiempo preso, salió de la cárcel una semana antes del atentado. Tenía que haber cumplido una condena de 15 años por intento de asesinato, pero solo cumplió 4 meses, porque los jueces señalaron que no hubo fundamentos para tenerlo en la cárcel. Los magistrados le dictaron medidas alternativas como el uso del grillete. Como alias Morado ha salido de forma rápida de la prisión las veces que ha sido detenido, esperemos qué decisión tomarán los jueces sobre la revocatoria solicitada a favor de quien supuestamente sería uno de los responsables del ataque terrorista en la calle 8. Ay, que nos ayude, por favor, auxilio. Paul Tutibén, 24 horas. ¿Dónde están los otros? Es la gran pregunta, ¿no? Porque supuestamente habían más personas también involucradas en ese hecho. Y también la siguiente pregunta es, en este momento él está pidiendo que se le salir de prisión, ¿ya? Está pidiendo salir de prisión, pero porque únicamente tiene un proceso en su contra, es el proceso por tenencia de armas. Él todavía no ha sido procesado por explosivos ni por las muertes de personas que alguien tiene que responder. Son 5 personas que han muerto, 5 personas que fueron asesinadas. No es probable que en este momento nadie responde. De hecho, la policía se muestra inconforme por cómo avanzan los procesos en fiscalía. Están en indagación previa a aquellos casos que son, de hecho, más contundentes. Por terrorismo, por ejemplo. Porque esto fue, digamos, a ver, el caso, la excusa para mantenerlo detenido por lo que le encontraron en casa. Es decir, por lo que estaba ahí, lo inmediato, la flagrancia. Pero, ¿y todo lo demás? ¿Y las investigaciones? ¿Y el resto de personas? ¿O el Morado actuó solo? Pero hoy, el único detenido por esto, que fue un atentado terrorista sin precedentes, al menos en el sur de Guayaquil, quiere salir. En el país. Sin precedentes en el país. Sí, lo que pasa también, Carlos, es que desconfiamos tanto de la función judicial que sentimos que si miramos a otro lado sale. Eso sentimos. O sea, si los medios de comunicación o todo el país, la opinión pública, mira al otro lado, de pronto nos damos cuenta que el Morado ya salió un viernes por la tarde o antes del feriado. Realmente pasa eso. 8 de la mañana con 20 minutos. Alrededor de 2 toneladas de cocaína fueron decomisadas en un allanamiento realizado en un predio del cantón Jama, esto en Manabí. Además, 3 personas fueron detenidas. Otro duro golpe al narcotráfico se dio al interior de 2 contenedores cargados con cajas de atún. Miren las imágenes. La Policía Nacional encontró cerca de 1 tonelada de droga. El hallazgo se registró en uno de los puertos marítimos de Guayaquil. En total, en ambos operativos se decomisaron más de 3 toneladas de droga en las provincias del Guayas y también en Manabí. Que las cárceles no sean manejadas solo por el gobierno central es una de las propuestas que se analizan desde el Ejecutivo para aliviar de alguna forma la crisis en el sistema penitenciario. Se busca que se involucren los municipios, las empresas privadas e incluso las Fuerzas Armadas. Caminar hacia un modelo mixto para el sistema penitenciario del país es una idea que se baraja desde Carondelet y que propone la descentralización del manejo de los centros de rehabilitación social. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, se refiere a las alternativas que se han pensado. El sistema
para el crimen organizado sea competencia del gobierno nacional, para aquellos que son parte de la delincuencia común, delitos menores, contravenciones, sean las ciudades a través de sus municipios quienes puedan proveer ahí una estructura de administración. El otro modelo es un modelo público-privado o un modelo solamente privado. Y también la posibilidad de buscar infraestructura militar que garantice para aquellos que definitivamente son líderes y producen todos estos actos de barbarie que puedan ser recluidos bajo un régimen absolutamente disciplinario diferente. Y es que se reconocen dos realidades. Por un lado, que es poco lo que funciona en el sistema penitenciario actual. Y por otro, que no todos los privados de libertad quieren rehabilitarse. Hay muchos que ya con los actos irracionales cometidos al interior, los actos de barbarie, básicamente que ya los hemos vivido, nos están manifestando que difícilmente quieren ser parte nuevamente de una sociedad democrática. Pero antes de tomar decisiones, esperan conocer los resultados del censo penitenciario que termina el próximo 7 de noviembre. Para entonces se espera también contar con los argumentos jurídicos necesarios para aterrizar esta propuesta de descentralizar el manejo del sistema penitenciario. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Son exactamente las 8 de la mañana con 23 minutos, amigos. Una pausa, pero al volver, ¿qué tenemos, Carlos? Sí, le contaremos que al menos una centena de pacientes renales y más de 80 niños con cáncer habrían fallecido en el país en los últimos meses debido a la falta de una atención médica oportuna. Al menos una centena. Y también alerta sanitaria en Montañita. Un torrente de agua contaminada desemboca en la playa, uno de los atractivos turísticos más visitados del país. Hicimos un recorrido y ya le contamos. Amigos, 8 de la mañana con 26 minutos, un tema de seguimiento. El hombre acusado de explotar laboralmente a dos niñas llevaba meses recorriendo las calles de Guayaquil, según trabajo de investigación. Ahora se busca a la madre de una de las menores de edad, pues se presume que fue raptada. La niña de 4 años y la adolescente de 15 llevaban meses explotadas por este sujeto, Pablo Pizarro Bonilla, quien las obligaba a permanecer por horas en los parterres de diferentes avenidas del puerto principal, cubiertas con sábanas y colchas, soportando caniculares soles. La de 15 con un collarín, un suero pegado en el brazo y cremas en la cara. La de 4 años vendada y con sustancia blanquecina en la frente. Así las mantenía este hombre al que luego de la audiencia de flagrancia, el fiscal Carlos Bustamante solicitó para él medida cautelar. Donde en un principio el fiscal lo tipificó como una explotación laboral. Sin embargo, por todos los procesos judiciales, la audiencia se pasó en la madrugada donde se cambió fiscal y cambiaron la tipología del delito a la utilización de personas para la mendicidad. Sin embargo, aunque la pena sigue siendo la misma de 10 a 13 años, se dieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, esto es la no salida del país y la presentación periódica ante la autoridad que disponga el señor juez. Es una persona que no trabaja, que vive de la explotación, si se podría decir, de lo que sacan estas niñas, y de lo que refirió la adolescente, que en 3 semanas ella vende aguas y también el dinero se lo entrega a este señor. El sujeto con 5 antecedentes penales, entre ellos por asesinato, es el abuelo de la niña de 4 años. Eso sí ya se pudo confirmar, sin embargo la madre no la pudimos encontrar ya que manifiestan que es una consumidora de sustancias. Pero no tiene parentesco con la de 15 años, por lo que se presume. Se trata de una adolescente raptada. Y cuando nosotros los abordamos, se vio una clara manipulación de este señor hacia la adolescente y no nos quisieron mencionar en ese momento cuál era la situación real de por qué la adolescente estaba con este señor. ¿Dónde sería, capitán? Ella es oriunda de Los Ríos, del cantón Babahoyo. Sin embargo, ya está en Casa Hogar. La Casa Hogar tiene pleno conocimiento de esta situación y ya está solicitado que mediante las psicólogas del cuerpo de ellas, poco a poco vayamos profundizando un poco más la información para que esto nos ayude en las investigaciones. La niña de 4 años y la otra de 15 permanecen en una casa hogar. Tras este caso, la Policía Nacional alerta. Cuando observen a niños que están trabajando en las calles, deben denunciar al EQ 911. Justamente aquí en la avenida Orellana, agentes de la INAPEN semanas atrás rescataron a un recién nacido. Les llevamos igual al hospital, el niño presentaba una desnutrición leve, por esta razón se lo ingresó de la misma manera a una casa hogar. En lo que va del año, 140 niños han sido intervenidos por la DINAPEN. En Durán, Guayaquil y San Borondón,
infantes que estaban en situación de vulnerabilidad, mientras que rescatados e ingresados a casas hogares 19 niños. Ya que con el MIES nosotros realizamos operativos a diarios y muchas veces encontramos madres de familia que es cierto están con sus hijos porque no tienen con quién dejarles, vendiendo caramelos o en algún tipo de actividad, que son abordados y son ingresados a programas dentro del MIES en el cual se les puede dar una capacitación, algún tipo de programa en el cual ellas puedan realizar algún tipo de emprendimiento para salir de esa edad, de ese tipo de actividad. Catalina García, 24 horas. Es realmente terrible. ¿Quién protege a nuestros niños? Es la pregunta. Y otro de los problemas que también los está acechando es la deserción estudiantil. Vamos a revisar algunas cifras sobre deserción estudiantil en el país. Esto se da en la mayoría de los casos por pobreza, embarazo adolescente y también por el poco interés por estudiar de los padres, que no llevan a los niños precisamente a los sitios donde tienen que llevarlos, y ahí es cuando llama la atención el porcentaje. Revisemos rápidamente las cifras. La deserción se da en un 24% en jóvenes de 17 años según las estadísticas, en un 7% en jóvenes de 16 años y en un 5% en adolescentes de 14 años. Es un problema al que también nosotros le estamos prestando bastante atención. Carlos Acoto con más información. Y son las 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos con otros temas. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional actualizó las cifras de la viruela del mono y del COVID-19 en el país. Vamos a enlazarnos de inmediato con nuestra compañera Valerie Villalba, quien nos cuenta más detalles. Valerie, muy buenos días. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Diana también en estudio. Excelente mañana para todos, amigos televidentes también. Y efectivamente, sí, el día de ayer sesionó el COE Nacional y actualizó las cifras en torno a esas dos patologías, esas dos enfermedades que han estado bastante presentes en nuestro país. Hablando, por supuesto, del COVID-19, lo que han indicado es que continúan siendo noticias favorables porque se sigue evidenciando una clara tendencia o una normalidad de tendencia a la baja. Efectivamente, las cifras han disminuido en estas últimas semanas, y en esta última semana en específico que acaba de pasar se registraron apenas 930 casos, un aproximado con respecto a las semanas anteriores cuando hubo este pico. Por supuesto, ha habido una clara tendencia a la disminución de casos nuevos de COVID-19. Ante esto es importante mencionar que se ha dispuesto como parte de las nuevas decisiones a retornar a esta decisión voluntaria de utilizar o no mascarillas en espacios abiertos. En lo que respecta a espacios cerrados, se manejará todavía la obligatoriedad para el uso de mascarilla, teniendo en cuenta de que sí son noticias buenas, pero tampoco son noticias para confiarnos al extremo y decir que ya todo acabó, porque sabemos que esto va variando conforme va avanzando el tiempo y es una tendencia que ya la conocemos bastante bien desde hace 2 años y un poco más. Con respecto a lo de la viruela del mono, también se dieron a conocer cifras y se ha mencionado que está en una estabilidad, por decirlo de esta manera, con los casos nuevos que se han reportado, porque en esta última semana no se han registrado casos de la viruela del mono. Siguen todavía con 59 casos a nivel nacional. Hay 226 casos que son sospechosos y 36 personas que están en aislamiento domiciliario. También ha dicho el Ministerio de Salud que ha solicitado las vacunas para aplicarlas en la población, pero, como repito, en esta última semana no se han registrado casos nuevos, más bien están con sospechosos y vigilancia epidemiológica para que de esta manera se determine si es que hay alguna actualización o no en cuanto al número de casos nuevos sobre esta enfermedad. Las recomendaciones, como siempre, son las mismas ante estas dos enfermedades, que básicamente es el uso de la mascarilla por prevención, también por cuidado propio de los demás. En cuanto al COVID-19, la vacunación también es importante. Se han realizado mingas masivas que han dado excelente resultado. 7 millones de personas en la actualidad cuentan ya con la dosis de refuerzo o la tercera dosis, como usted quiera llamarla. Y también, por el otro lado, el tema de la viruela del mono, estar muy atentos a los síntomas, porque una vez que se tienen las máculas en la piel es cuando recién es contagiosa la enfermedad. Así que es lo que puedo mencionarte, Carlos, y también a Dayana allá en estudios. Ustedes tienen más.
Muy buen día. Buen día para ti también. Muchísimas gracias, Valerie, por ese reporte. Y usted tiene que estar siempre actualizándose sobre lo que está ocurriendo, tanto en el caso de COVID-19 como en la viruela del mono. Nosotros, como siempre, pendientes de lo que pasa en los hospitales del Ministerio de Salud Pública y también del IES. Autoridades del Hospital Teodoro Maldonado Carbo mencionaron en un comunicado que están abastecidos. Ellos dicen que están abastecidos en la unidad de hemodiálisis y que espera una gran compra de cloruro de sodio. Pero en la otra orilla, los pacientes renales aseguran que esto será insuficiente y que solo les durará 8 días apenas. ¿Y luego qué? Y esto lo vivieron nuevamente este lunes pacientes renales que no contaban ni con suero para poder realizarse sus diálisis. Insumos que cada cierto tiempo escasean, complicando su tratamiento. Pacientes que incluso viajan 3 y 4 horas para llegar a la unidad de hemodiálisis del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES y que este lunes recibieron una negativa. Ante esta problemática, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo emitió un comunicado indicando que se encuentran abastecidos y que para el mes de octubre se iba a realizar una compra, una adquisición de 1.000 sueros. Los pacientes de hemodiálisis mencionan que diariamente se necesitan al menos 120. Y mencionan que esto no sería suficiente para suplir la verdadera demanda. Nosotros tenemos un aproximado de 125 sueros diarios. Señor gerente, si los 1.000 sueros son solo para nosotros, para 8 días, ¿y el 9º día qué? Sin contar con la lista de 14 medicamentos que deben tomar para su tratamiento que no les son entregados y deben conseguir afuera, pero no se nos especificó cuáles. Pero en otra área, dentro del hospital, un video proporcionado por un paciente que no pudo dializarse muestra que el área de agudos se encontraba completamente vacía a causa del daño de la planta de ósmosis para la purificación del agua. Aquí se realizan sus diálisis pacientes con VIH, hepatitis y otras patologías, que ante todos estos problemas ya recurrentes mencionan, su salud se deteriora aún más. El perjuicio para nosotros es sencillo, nosotros nos intoxicamos, los médicos lo saben, los nefrólogos lo saben. Lo más triste es que algo bastante similar estaría ocurriendo también en el Hospital IES de Los Ceibos, sin contar con la deuda de $4 millones a las unidades privadas de diálisis a donde son derivados afiliados del IES. Valerie Villalba, 24 horas. Escuche esto, al menos una centena de pacientes renales y más de 80 niños con cáncer habrían fallecido en el país en los últimos meses debido a la falta de una atención oportuna. El desabastecimiento de fármacos y la larga espera para obtener una cita médica reduce significativamente las probabilidades de vida de quienes se atienden en la red de salud pública. Esa es la realidad. Al recordar a Arán, su pequeño hijo de 11 años de edad, Luz María Mendoza no puede contener las lágrimas. Hace poco más de un año, el menor perdió la vida. El cáncer le ganó la batalla. Uno, como madre, siempre dice que uno se va primero que los hijos, pero esta vez se fue primero que yo. Hasta que los médicos determinaron que se trataba de leucemia, pasó mucho tiempo, ya que en la Red Integral Pública de Salud, recuerda esta madre, entre cita y cita fueron transcurriendo los meses y Arán se fue debilitando rápidamente. Cuando por fin hubo un diagnóstico, ya ningún tratamiento surtió efecto, aunque en realidad tampoco lo recibió completo. A veces no había tampoco quimio, nos decían que nosotros teníamos que comprarlo. Según la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer, 82 menores han fallecido durante los últimos 15 meses por la falta de medicamentos y por no recibir una atención oportuna del médico. Rafael Palacios, quien preside esta agrupación, cree que las autoridades aún no comprenden cuánto puede llegar a costarles una demora de días, semanas o meses para la entrega de un tratamiento para la cita con el médico. Ellos no recibieron tratamiento oportuno, apropiado con los medicamentos indicados. A la fecha a nivel nacional hay alrededor de 12.500 pacientes oncológicos. Entre adultos, niños y adolescentes, estima Palacios. A todos, recalca el dirigente, con cada día que pasa, se les reducen las posibilidades de vida, es decir, se los acerca la muerte. La mayoría, si no se les da los medicamentos hoy en sus protocolos, a finales del 2023 habrá fallecido. Recibir una oportuna atención es casi tan importante como contar con el tratamiento correcto, acota Enrique Terán, médico farmacólogo, vocero de la Alianza Nacional por la Salud. Tiene una afectación en la eficacia que puede producir un tratamiento. De un total de 100 pacientes que se sometieron a un trasplante de riñón, el 20%, cuenta Cristina Freire, representante de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, ha rechazado el órgano. Porque las medicinas que tenía que darles el gobierno a través de IES o a través del Ministerio de Salud Pública, al ser de menor calidad, empiezan otras complicaciones. Es que no cumplen con el criterio de medicamentos.
medicamento genérico, que no deberían tener registro sanitario y que no deberían ser utilizados. De acuerdo con la estadística que lleva la Asociación de Centros de Diálisis, en lo que va del año al menos un centenar de pacientes renales también han muerto, luego de que se les redujera la frecuencia en la que se sometían al procedimiento debido a la crisis que afrontan los prestadores externos a los que el Ministerio de Salud y el IES les adeudan millones de dólares desde hace tiempo y porque no reciben los medicamentos que deben tomar para otros padecimientos conexos. Para controlar la diabetes y la hipertensión, y eso obviamente origina que se complique la insuficiencia renal crónica. Luisa María Heredia, 24 horas. De esto debe hablarse siempre, de esto, y tener cifras realmente, porque a nosotros nos ha pasado, y te lo puedo decir, Carlos, que hemos estado afuera de los hospitales, como hay un grupo organizado de pacientes que luchan, que te hablan, que están siempre pendientes, que están explicando lo que pasa, y de pronto, quien era líder ya no está. Y de pronto la señora que tú veías al lado o el señor que tú veías al lado ya no está. Y resulta que se van yendo, pero se van yendo no solo por la enfermedad, se van yendo precisamente por falta de atención. Y así hay que decirlo, a muchos de ellos no los mata el cáncer, los mata la falta de tratamiento. Por eso es que cuando viajan a otro país, no porque tengan equipos de última tecnología, simplemente porque tienen medicinas, el tratamiento se sigue de forma tan rigurosa que incluso en otro país te dan tiempo para terminar la enfermedad. Te dicen, usted en 8 meses ya va a poder decir y va a poder tocar la campanita y va a poder decir que esto lo ha superado. Pero aquí, lamentablemente, quienes están matando a los pacientes es precisamente un sistema de salud que no está respondiendo como debe. Sí, en otros países, en otros sistemas donde sí funciona lo que tiene que funcionar, les dan expectativas de vida y eso es importante para el ámbito psicológico. Acá en el país, como se sabe que las cosas no funcionan, casi que tener una enfermedad catastrófica sigue siendo una condena de muerte, señores. Es así y hay que decirlo con todas sus letras. Una mezcla de indolencia, una mezcla también de negligencia es lo que acompaña al sector público en materia de salud. Todos los días contamos casos y no escuchamos a nuestras autoridades, lamentablemente, referirse a estos temas con la seriedad y con la urgencia que se necesita referir. Tú lo has dicho ya, son pequeños grupos que se acompañan en esta lucha durísima, en esta lucha cuesta arriba, que se cuidan los unos a los otros, que inclusive entre ellos sacan de su bolsillo para ir a comprar la medicina que en los hospitales no encuentran, para que de pronto salga alguna autoridad o algún vocero a decir, no, es que la gente está desinformada, es que la gente no sabe. Y como tú decías la otra vez, que todos se ponen de acuerdo para mentir, señores. No, nosotros tenemos la obligación y así va a seguir siendo, de estar siempre del lado de los ciudadanos, de escucharlos, porque no creo, perdóname, no creo que una persona que ha sufrido tanto y que vive esto todos los días esté dispuesta a mentir. Es que nos quieren sacar, hay un complot para sacarnos, dicen algunos gerentes. Señores, por favor, maduren, hagan bien su trabajo y respondan a los ciudadanos. Humanismo es lo que se necesita. 8 de la mañana con 41 minutos. ¿Qué es lo que tendremos al volver, amigos? Sí, tendremos una alerta sanitaria en Montañita, muchísima atención. Un torrente de agua contaminada desemboca en la playa. Uno de los atractivos turísticos más visitados del país sigue empañado por este tema. Hicimos un recorrido y le contamos todos los detalles. ¿Qué tal? Qué gusto, la fuerza informativa a esta hora de la mañana acá en el sector de Guayacanes. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, los moradores piden seguridad. Oiga, y en un recorrido en varios puntos del puerto principal ponen cerco eléctrico, puertas metálicas, cámaras y todo por seguridad. Ya tendremos mayores detalles con esta temática que a muchos afectan. Siga con nosotros aquí en su noticiero 24 horas. Ya son las 8 de la mañana con 45 minutos, amigos. Estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos que los habitantes de Guayacanes, en el norte de Guayaquil, instalaron puertas metálicas para impedir el paso de delincuentes. El contacto a esta hora es con Alex Vargas, quien nos amplía la información. Alex, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué dice la comunidad? Sí, ¿qué tal? Qué gusto, buenos días. La fuerza informativa acá en el norte de Guayaquil, como ustedes pueden apreciar a mis espaldas, la comunidad como está alarmada, preocupada en vista de tantos robos. Han estruchado varias viviendas y han coordinado acciones. Son varias manzanas donde han puesto las puertas metálicas. Tenemos un reporte con este tema que a muchos preocupan. Veamos. En varias manzanas de ciudadelas del norte de Guayaquil como Guayacanes, Sauces, Geranios, Amanes, e incluso al sur como Floresta, Casas, 9 de octubre y otras más. La ciudadanía no duda en instalar puertas metálicas para evitar el paso de extraños, pues ya los robos y estruches en las casas no aguantan más. Es que también han habido bastantes robos de carro.
allá vaciaron una casa en el fondo. Desde la manzana 97, 98 y 99 los moradores de Guayacanes han cerrado todas las calles y peatonales para de esta manera sentirse seguros y pese a eso incluso tienen mascotas para ahuyentar a los pillos. Los perros realmente nos salvan porque una cosita que pasa, ladrido por una sospechosa, un perrito. Las cámaras nos favorecen porque podemos ver las cosas. La última vez fue un secuestro de una pareja que hubo aquí. Según la ciudadanía, conoce de la prohibición de cerrar las calles y peatonales, pero por el tema de seguridad se han visto obligados a instalar puertas metálicas, acompañadas de alambrado y cerco eléctrico. Lo que pasa es que por aquí frecuentaban los ladrones. Nosotros como tenemos cámaras, pues pudimos ver en... Aquí ha habido algunos asaltos, ha habido tantas cosas que ha pasado, ha habido hasta robo de carro, se han robado tantas cosas. Y esto aquí siempre hay delincuencia, no se puede andar así. Y es que lo que causa fricción está en el artículo 23, sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes. El Estado reconocerá y garantizará a las personas lo siguiente. En el literal 4, el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y escoger su residencia. La inseguridad está terrible, aquí en cualquier sector, la verdad. Al pie de mi casa le robaron a mi hija y con una arma y andan bien vestidos. Ya, esa es una banda que hay aquí. Ante el aumento de la delincuencia, la ciudadanía coordina acciones y no duda en tramitar los permisos con la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil. Todo con la finalidad de tener autorización legal para que las puertas, al menos, aleje a los antisociales. Así es, y el verdadero malestar también es que nunca falta alguien que esté en desacuerdo con lo que tenga que ver con puertas metálicas. Me decían también que $1,100 en cada puerta han invertido y de tantas manzanas que hemos visto, oiga, el valor es considerable. Es lo que podemos dar a conocer, al menos aquí en lo que respecta a Guayacanes, norte de Guayaquil, y sin descartar los otros barrios en vista de la situación que están poniendo puertas para impedir que personas extrañas vengan con malas intenciones a molestar el bien de las familias. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana, compañeros. ¡Seguridad! Años de años, y es que un torrente de agua contaminada desemboca en la playa de Montañita, uno de los atractivos turísticos más visitados del país, pero Carlos, que no cuenta con manejo de desechos y ni con una debida red de alcantarillado. Esa es la realidad de Montañita. Sí, desde la alcaldía aseguran que la planta de tratamiento es la solución y estaría lista a finales de este mes. Les hemos preparado un reportaje. Esta gran mancha en la arena es la muestra de un grave daño ambiental que huele muy mal en Montañita. Hace unos días, nuevamente las aguas servidas que van al estero se desbordaron y desembocaron en el mar. Que vengo a surfear acá, entonces tengo esa problemática de oler y de tragar agua cuando uno se cae de la tabla. Es horroroso oler y pasar y pisarlo. Todos los hoteles, lo que están ahí del estero, desemboca desde el río. Y aunque los hoteleros se eximen de culpa, en el trayecto observamos algunos predios con tuberías que apuntan justo a la desembocadura del río. ¿Tienen conexiones en los hoteles con este estero? No. ¿Cuál es el sistema de alcantarillado que tienen? Eso va al sistema central. Esto sucede desde hace 15 años, nos cuenta Jacinta, quien ha vivido toda su vida en la comuna El Tigrillo, desde donde provienen las aguas servidas que les mostramos, y ha sido testigo de sus efectos, no solo en la salud de otros comuneros, sino en el ecosistema. O sea, sale 3 veces a la semana. Cuando este problema lo teníamos que salía el río de estas aguas cada 6 meses. Ahora es más seguido porque eliminaron dos piscinas. Desde la alcaldía de Santa Elena, la solución es la planta de tratamiento de aguas residuales que iba a ser entregada hace un año. Claro, pero no es culpa nuestra, pues. Nos comunicó el BEDE de que el financiamiento para esa obra se había perdido. ¿No va a estar lista esta planta de tratamiento? Este mes, antes de finales de este mes, estará lista la planta, ¿no? Está proyectado eso para por lo menos 30.000 habitantes. ¿En cuántos en años? Los próximos 40 años. No lo veo que va a solucionar porque solamente se va a tratar el agua y el agua va de nuevo a caer al río y el río está demasiado contaminado. Tenía muchas especies como camarón, pescado, jaiba, todos esos mariscos se comían.
En enero de este año, el Ministerio de Ambiente interpuso una denuncia en Fiscalía contra el GAT de Santa Elena por la contaminación en el río Estero Chicharrón de Montañita. Nosotros, el fiscal ya nos ha solicitado para el día 15 de septiembre realizar una inspección. Ya se han tomado muestras con laboratorios, ya nosotros hemos hecho los diferentes informes técnicos, es decir, elementos para poder ya finalmente resolver el proceso. En tanto, los comuneros solo esperan que se termine con más de una década de contaminación en uno de los atractivos turísticos más visitados del país. Vanessa Robles, 24 horas. Este es un tema urgente, Carlos, que no se toma como tal. A mí lo que realmente me molesta es que todo el mundo sabe que Montañita tiene un gran ingreso económico a causa del turismo. Es una de las zonas más visitadas del país. Eso está clarísimo. Aquí, ¿por qué los tiempos van tan despacito cuando ya sabemos que obviamente que podrían ser multados es un municipio a quien le pagan los propietarios de los hoteles por precisamente estar en ese sitio? O sea, aquí hay un negocio de por medio que obviamente se va a ver interrumpido si es que alguien hace lo que tiene que hacer. Porque mientras tanto lo que estamos observando lo que no estamos observando es lo que está pasando en este momento. Estamos simplemente mirando a otro lado. Aquí hablamos mucho del medio ambiente, el Ministerio de Ambiente, el ministro de Ambiente siempre habla de medio ambiente y no observa lo que pasa en Montañita. No huele lo que huelen quienes viven en Montañita. Alguien tiene que parar esto. Se huele incluso antes de llegar a Montañita, lo que ahí ocurre. No se trata de un problema nuevo. Esto lleva años y coincidencia en el marco de la pre-campaña electoral, donde muchos buscan la reelección, se ofrecen soluciones. Veamos si se concretan. Si se concretan, en buena hora, pero sigue habiendo una pregunta en el aire. ¿Dónde está lo recaudado por concepto de impuestos a los negocios que ahí funcionan? Por ejemplo, funcionan hoteles de lujo que no han de pagar centavos, supongo yo. ¿Y por qué eso que se ha recaudado no se ha transformado en un buen servicio para los ciudadanos y para los turistas? Sí, preguntaba Vanessa, uno de los administradores, y veía Vanessa, ¿no? Cómo estos tubos están puestos para el desfogue. Eso no es que está escondido. Eso tú caminas por Montañita y lo ves. O sea, el señor alcalde no lo vio. Las personas que realizan la inspección no la vieron. No vieron los gigantes edificios que hay en algunos hoteles importantes y costosos en Montañita. O sea, tampoco ven eso. O sea, esto se ha dado de forma paulatina y todo el mundo sabe que las aguas servidas finalizan en la playa. No es secreto. ¿Y cuál es el plan de contingencia? Porque Montañita sigue creciendo. Ya se está pegando incluso a Olón. Y el problema de fondo es que el alcantarillado, el sistema de tratamiento de aguas servidas, no fue creado para el número de viviendas que están hoy ahí. Y siguen creciendo. ¿Qué va a pasar los próximos años? También es una pregunta que queda en el aire. Problema del futuro, dirán. 8 de la mañana con 54 minutos, amigos. Ya regresamos. Vamos a un corte comercial y venimos con los deportes.